Seguimos avanzando en Informativo Sarandí, recibiendo ahora con gusto aquí en estudios y en vivo al economista Agustín Iturralde, es el director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo. Pitu, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Muy buenos días, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos. Voy a alargarte una pregunta bien difícil, así de pique, ¿viste? Después ya vendrán otras que tienen que ver más con la parte técnica de un estudio que han realizado. Fuiste, hasta hace relativamente poco tiempo, coordinador de los equipos técnicos de Uruguay para adelante. Estuviste, como se dice también, en la mesa chica de un candidato presidencial, en este caso Álvaro Delgado. Cuando tenés que tomar distancia para ser objetivo con tu análisis, ¿no hay cierto riesgo de toxicidad ahí, de intoxicación? Bueno, a ver, claramente esto es una actividad humana y la economía es una ciencia social y no existen las cosas totalmente asépticas. Sí creo que existen las cosas honestas, los análisis honestos, donde uno, bueno, es lo que es y trata de poner la mayoría de los elementos y los abre la discusión. Obviamente nosotros estamos encantados de esta mirada que traemos de presupuesto, intercambiarla y contrastarla con quien sea. Sobre esa etapa fue, sí, yo trabajo trabajé en el SED durante 6 años. El año pasado me fui para trabajar en la parte técnica de una campaña política, es cierto. Estoy muy contento con haberlo hecho, aprendí muchísimo, fue muy desafiante. La incorporación de elementos y de restricciones políticas a las recomendaciones técnicas es como un desafío que estuvo muy bueno y aprendí muchísimo. Muy contento y agradecido de la etapa y, en fin, la cerré y ahora estoy de vuelta en el SED haciendo esto que con nuevos elementos, con más cosas, pero creo en eso sobre todo, en la honestidad y, bueno, aparte uno dice poder contrastarlo y debatirlo, creo que es lo que chequea de la honestidad de lo que uno está planteando. Sí, me parece que es un término lindísimo, ¿no? Ese de actuar con honestidad, no con imparcialidad, tal vez, o de pronto sí con algún sesgo, hasta desde lo emocional, pero con honestidad. El asunto también es que vos abrís la puerta de tu despacho allá en el SED y de repente te encontrás con el expresidente de la calle Pou. Bueno, sí, esa fue la gran incorporación al SED de este año. El expresidente está trabajando como senior fellow, sobre todo en cursos de formación, tratando de preparar gente que le interesa la función pública, acercarla a la atracción de talento para la función pública. Es uno de los grandes desafíos que creo que enfrenta el policy making, el hacer políticas públicas. Requiere atraer talento y, bueno, el presidente se ha dedicado sobre todo a esto, a buscar gente joven que le gustaría, que en general en este curso que hizo está en el sector privado, pero que le gustaría, tiene vocación, tiene sensibilidad por lo público y le gustaría participar. ¿Es una escuela, digamos, de escuela política? Vamos a ver en qué termina, pero bueno, sí, claramente es un curso de formación para la gestión pública y de acercar a esas personas y, bueno, veremos en qué termina eso. Además él está, bueno, obviamente dando conferencias que lo llaman habitualmente de otros países para brindar conferencias y también actúa como consejero y como advisor de investigaciones que estamos haciendo para un centro de estudios que se dedica a hacer propuestas de política pública. Contar con quien fue el último decisor de las políticas públicas durante 5 años como consejero, decir, mira, esto está bueno, pero mira que vas a tener este problema, por acá no vayas, por tal cosa, esto es algo que me hubiera gustado hacer y nunca le encontré la vuelta. Ese tipo de consejos obviamente nos enriquecen muchísimo y en eso estamos. Esto es algo que en Uruguay es un poquito novedoso, pero la verdad que en otros países del mundo es muy común que los presidentes y los expresidentes trabajen en think tanks, en centros de estudio, en usinas de pensamiento, así que lo estamos viendo con la mayor naturalidad posible. Seguimos, más allá del trabajo del presidente de la calle Pou, con nuestra agenda, bueno, con esto, con nuestros desayunos de coyuntura, con nuestras investigaciones, con todo lo otro que veníamos haciendo, sí, seguimos haciéndolo sin más. Sí, con otros síntomas sumamente saludable para el país. Han aparecido otros think tank, hay muchas usinas de pensamiento con distintos sesgos, con distintas inclinaciones, con distintas agendas también, pero son bienvenidos todos. Obvio que sí. No sé si hay una cultura ya del sistema político que acepta que exista también esta masa crítica que deriva de los centros. Entonces es algo muy positivo que exista el más think tanks. Hay países donde en Estados Unidos ni que hablar, pero en Chile, nosotros vamos bastante a Chile, tenemos bastantes think tanks que hacemos cosas en Chile. Es impresionante como la cantidad de centros de estudio y la cultura que hay para sostenerlos. Acá en Uruguay ha aparecido, te cuento algo, nosotros estamos haciendo un trabajo sobre el funcionamiento del LATU, que lo hacemos junto con Ágora, que es el think tank que había fundado Gabriel Odone antes de meterse de lleno en la política. Estamos trabajando muy bien con ellos y tratando de analizar, y es como un trabajo a medias con ellos, con investigadores de
del CED y de Ágora, y lo estamos haciendo muy bien. Hemos hecho, bueno, anteriormente hemos trabajado con la Academia de Economía, obviamente con CERES tenemos mucho diálogo, con gente de CIMBE dialogamos mucho también. Hay una cultura y mucho más que competencia, lo vemos como complementario, y al revés, Fito García habla bastante de esto, de cómo falta más conocimiento especializado, claro, a la hora de hacer política. Que Uruguay es un país de partidos fuertes, políticos fuertes, pero a veces los parlamentarios, a veces los políticos no tienen el conocimiento especializado suficiente para tomar las decisiones y para hacer política. Entonces, cuanto más allá de esto, creo que es muy positivo. Sí, el otro día escuché ese concepto de la competencia, que me encanta, ¿no? Cooperar aún en la competencia. Está bueno. Agustín, ya que me dejaste abierta esa ventanita, ¿qué quieren saber del LATU? Decime un par de titulares nada más, porque en realidad has venido por otra cosa, pero me llama la atención, sobre todo cuando creo que aquí mismo, en la entrevista, dijiste, a veces no es una cuestión de desregular o de quitar regulación, a veces es re-regular. Y no sé por qué me vino esa imagen asociada al LATU. Y bueno, sí, capaz que aplica. A ver, creo que básicamente nuestra preocupación más global, y con Ágora la compartimos, es ver cómo Uruguay podemos elevar los niveles de competitividad de la economía y en particular en este momento del sector exportador uruguayo. Y ahí revisar distintas partes, y por distintos motivos surgió trabajar sobre el LATU. El LATU tiene un rol muy importante en el agregado de valor, y cuando uno habla con las empresas exportadoras, muchísimas reconocen lo que ha sido el rol del LATU para el desarrollo del arroz, del sector forestal, de distintos sectores donde ha sin duda agregado muchísimo valor. Y bueno, obviamente entran muchas cosas, de tratar de ver cómo es un órgano muy grande que hace muchas cosas, sin duda agrega valor, y bueno, tratar de entender cómo funciona, qué oportunidades de mejora pueden haber, en qué sectores compararlo con otros organismos similares en otros países. Básicamente en eso estamos, y tratar de hacer una serie de recomendaciones, bueno, las oportunidades de mejora que estamos viendo, para seguir potenciando el sector exportador, que sin duda tiene un rol muy importante. Sí, se transformó en un centro de innovación, por otra parte, ¿no? ¿Y el trabajo es a pedido de la actual dirección del LATU? No, no es un trabajo a pedido del LATU. Es un trabajo que estamos terminando, que de hecho surge del sector empresarial, el interés. De todos modos, no es una consultoría, nosotros decimos siempre, esto es un trabajo que hacen CED y Ágora, que obviamente tiene un financiamiento de empresas y de empresas vinculadas al sector exportador, pero que no es una consultoría. Nosotros le decimos, vamos a escribir lo que a nosotros nos parece, y nosotros somos quienes nos hacemos cargo. Vamos a transparentar mucho cómo fue el proceso. Pero sí hemos dialogado mucho con el LATU, con las autoridades del LATU, con la gerencia del LATU. La verdad, hemos encontrado muy buena disposición a la cooperación, mucha apertura. Obviamente, en algunas cosas podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero hemos encontrado buena disposición de parte de las autoridades del LATU, a pesar de que no fue de ellos la iniciativa. Bien. Contame ustedes estuvieron haciendo una presentación de este análisis que realizan del presupuesto. Allí el concepto que surge es el de la fragilidad. Me gustaría ahondar contigo en ese aspecto, pero lo cierto es que lo que se mencionan aquí son algunas vulnerabilidades que dejan los números que plantea el gobierno en su mensaje. Se sabía, no había que ser muy astuto para imaginarnos que iba a haber esa especie de pulsión entre lo que dejó el gobierno anterior, lo que se encuentra la actual administración, esa diferencia que ha llevado a que algunas personas mencionen que se da un déficit fiscal como nunca antes en 30 años. ¿Cuál es el título que le pondrías vos al informe? Bueno, el título que les pusimos es un presupuesto frágil, que básicamente a lo que va es ante la posibilidad de que pase algo, que no se cumplan los supuestos, que venga un shock, que pase algo que deje en offside al presupuesto y a la planificación económica del presupuesto. ¿Cuánto de esa fragilidad, te puede decir la actual administración, es heredada? Y bueno, a ver, ahí está, vamos a entrar en algo un poco más político, que no quiero rehuir, pero obviamente no es mi métier, no es en lo que yo. Claramente la situación fiscal es desafiante, eso está fuera de discusión, es desafiante. Si el análisis quiere ser, bueno, qué es mejor, si lo que recibió esta administración, la pasada, estamos mejor, peor, yo ahí trato de ir a cosas las más objetivas posibles, que son, bueno, a ver, el riesgo país, la nota de deuda. Creo que hay cosas objetivas que muestran que la situación fiscal y la fortaleza de la marca país y la credibilidad a la hora de colocar deuda hoy está mejor que hace algunos años. Y cito esas dos, las notas de crédito, que es, bueno, la nota que te pone la maestra, bueno, las calificadoras nos ponen nota a los países y estábamos al borde de perder el inversor y estamos un escalón arriba.
Y el riesgo país, que no es la nota que te pone la calificadora, sino la que el mercado pone, que es el riesgo país, es cuánto te piden. A ver, muy lindo, ¿no? Para mí me gusta como trabaja aquella empresa, me gusta aquella otra. Ok, pero si le tenés que prestar plata, ¿cuánto le cobras? Skin in the game, dice Nassim Taleb, un autor que está bastante de moda. Si te tenés que jugar la tuya, ¿cuánto cobras? Y obviamente le cobro mucho más a Venezuela que a Uruguay. Chocolate por la noticia. Y ahí el riesgo país para mí es muy interesante porque es eso. Bueno, ¿cuánto te cobran? Y Uruguay paga mínimos históricos de diferencia con Estados Unidos, que es lo que es el riesgo país. Entonces, creo que eso es claro que la situación hoy tiene virtudes con respecto a hace algunos años. Dicho eso, y a favor de la actual administración, es verdad que hay una situación desafiante, es verdad que tenemos que hacer correcciones fiscales, y en ese sentido, la actual administración gestiona lo que tiene para lo que fue electo. También yo te digo, para mí, un poco lo que se está diciendo, bueno, del déficit, este año ya hay un nuevo gobierno y ya hay capacidad de actuar, más allá de la ley de presupuesto. En el gobierno pasado hubo un decreto de topear la ejecución de gasto en determinados organismos. Y bueno, justamente para el primer año empezar a actuar. Ya hay capacidad de fuego del nuevo gobierno de tratar de gestionar eso. Y bueno, nosotros ponemos acá nuestro análisis. Incluso aunque uno diera por bueno todo esto de la deuda volante, de lo que se traspasó, igual este año el aumento, sacando toda esa deuda volante, el aumento de gasto va más que duplicar el tope de gasto de la regla fiscal vigente. A ver, sí, es desafiante, lo sabíamos todos. No creo que haya grandes novedades en los últimos meses, como esas cosas, palabras más que se han utilizado ahora, que se las dejo para los políticos. Dicho ese desafío, bueno, hay distintas posibilidades. Nosotros creemos que este camino que se plantea tiene fragilidades. Bien. Tomando como referencia ese concepto de la fragilidad, hay que asumir que estamos en un mundo muy incierto, muy cambiante, muy volátil. ¿Es por eso que ustedes instalan también el riesgo de que haya que hacer un ajuste adicional? Es por eso también, sí. Sí, es por eso también. Nosotros básicamente lo pensamos por tres cosas que nos parecen que abren ese riesgo de que este ajuste no alcance, de que esta corrección fiscal prevista para el final no alcance. Uno, cómo está diseñado, que está diseñado todo sobre recaudación y nada sobre baja del gasto. Eso, además que para nosotros no es lo mejor porque la presión fiscal ya salta en Uruguay, no es bueno porque le quita mucha certidumbre a la magnitud de la corrección fiscal. Vos lo que bajás de gasto, sabés que lo bajás. El año que viene yo asigno 500 millones menos de dólares de ejecución. Esos 500 dólares no los voy a pagar, no van a salir. Ahora, cuando yo me la juego a que la mitad, 1,5 puntos más de recaudación, y la mitad de eso viene por mejoras de eficiencia en el trabajo de la DGI. Uy. O sea, está sobreestimada la capacidad de recaudación. No sabemos, pero no puedes tener la certidumbre. Es un tiro largo. Y más que es a 2, 3 años. No podés tener el nivel de certeza que vos tenés cuando bajás el gasto. Entonces, primera fragilidad es que la magnitud de la corrección está en los impuestos y no está en el gasto. Entonces, es más. Segundo, el tiempo. Yo lo que sé, lo que estoy bastante seguro es lo que va a pasar este año y tengo una buena idea de lo que va a pasar el año que viene. En cuanto a crecimiento económico, en cuanto a inflación, en cuanto a dólar. Esos impuestos los tengo. Más allá de eso, yo trabajo mucho más, con pies mucho menos firmes. En el día a día, casi. En la planificación fiscal que yo hago en el presupuesto, yo los primeros 2 años, ¿por qué las correcciones al principio? Porque les conviene a los gobiernos, pero ¿por qué también? Porque es cuando yo sé lo que va a pasar y sé más o menos cómo viene el mundo. A pensar que toda la corrección es al final, bueno, me quita mucha certidumbre. Yo estos 2 años primeros, 25, 26, incluso 27, recién recupero los niveles del 25, no hago la corrección. Bueno, la dejo para cuando yo no sé cómo van a estar los precios, no sé cómo van a estar los shocks internacionales, no sé cómo van a estar las sequías, no sé cuánto va a crecer la economía. ¿Cuánto va a crecer la economía en el 2028? No sabemos. ¿Y entonces por qué se mencionan esos números posibles de crecimiento de la economía? Y bueno, porque obviamente legalmente lo tenés que hacer. Condicionalmente vos tenés que hacer un presupuesto quinquenal. Si es una buena práctica o no, veremos. Pero bueno, uno trabaja con supuestos. Porque es ambicioso. Ese concepto sí es ambicioso. Con Gabriel Odón hicimos un trabajo, el CED junto con la Academia de Economía, que lo lideró Gabriel Odón y yo trabajé, sobre el ciclo presupuestal en Uruguay. Veíamos los problemas que podía tener. Y uno de los que veíamos que se detectaba muy bien en ese trabajo es esta prociclicidad del gasto público. Esta cosa que conocemos, esta prociclicidad electoral. Sí, el carnaval. Claro, pero era el carnaval al final y al principio era el ajuste. Claro, está bien, el año 1 y 2, corrección, y al final soltaba la chancleta del gobierno. Los gobiernos como sistemáticamente hacían eso. Eso es estadística pura, además. Es estadística pura, pero en este presupuesto no está la primera parte. Y no está la segunda tampoco. La segunda nadie la ponía. Claramente nadie ponía la segunda. Pero, ¿qué es peor que esa prociclicidad de ajustar al principio y largar la chancleta después? ¿Qué es peor que eso? Nunca corregir.
Y bueno, acá lo que nos dice el Ministerio es que van a corregir al final, y ahí va el tercer punto por el cual vemos la fragilidad. En esa temporalidad que tiene la corrección fiscal, que tiene el ajuste fiscal, vamos a decir la cosa por su nombre, que tiene el ajuste, ¿la van a hacer sobre el año electoral, Daniel? Y a vos que conocés tanto la política y a nuestros políticos, ¿parece probable que la política, que los políticos toleren el ajuste fiscal arriba del año electoral? Digan, bueno, vamos a bajar de 4 puntos a 2 y pico entre el 28 y el 29. Y no es lo más probable. En ese video, los que son candidatos van a decir, mirá, ya llegamos hasta este momento así. Ahora, no sé, el ajuste que se va a beneficiar el que viene, vamos a ordenar todo ahora para el que viene después que nosotros, que capaz que de otro partido se beneficie de esto. No es lo más probable que la política tolere el ajuste al final. Entonces, creo que hay una fragilidad que, bueno, que nunca se termina de hacer el ajuste. Bien, ¿sabes qué? Tengo la sensación de que cuando nuestros oyentes escuchan una vez más insistir con el asunto de si hubo o no aumento de impuestos, me parece que esa discusión está laudada. Efectivamente hubo creación de nuevos impuestos y algunos se ajustan también para arriba, ¿no? Pero creo que al comienzo dijiste que había una sobreestimación de la recaudación. ¿En base a qué advertís esa otra fragilidad? Yo no digo que hay sobreestimación, digo que jugarse a que todo el ajuste va a estar por la recaudación. El ministro mismo nos está diciendo que la corrección de 1,5 puntos del PIB es por ingresos, es toda por ingresos, la mitad es por nuevos impuestos y la otra mitad es por mejoras de eficiencia de la DGI. Que me imagino yo que también debe estar vinculadas a esto de cambiar un poco el secreto bancario, que ahora aparentemente hay una marcha atrás de cómo viene. La DGI dijo, bueno, le vino, esto contado por el ministro, el domingo, yo lo leí el domingo en el país. La DGI nos trajo un plan de mejora de la eficiencia. Bueno, capaz que entre las cosas que pidió la DGI es que el director de rentas pudiera perforar el secreto bancario él sin intervención de la justicia. Aparentemente esto va a cambiarse un poco. Es una práctica internacional, también te dicen. Así como está puesto, yo creo que no. Yo estuve averiguando y hablé con varios profesionales, así como está puesto en la ley que fue el Parlamento. Ahora escuché que hay personas muy importantes del gobierno que dicen que va a cambiar y que tiene que haber presunción de evasión y si no se cumple la presunción después pueden judicialmente actuar contra la dirección de rentas. Veremos cómo queda, pero como fue, yo creo que no. Creo que no es una práctica internacional como fue. Creo que como fue es una perforación del secreto bancario que simplemente un funcionario del Poder Ejecutivo por sí ante sí puede tocar. Y creo que somos un país muy chiquito. Vivimos de atraer inversión, de ser creíbles, de ser estables, de no cambiar las reglas de juego. Hay que ir con muchos pies de plomo para cambiar estas cosas. Y ahí, bueno, volviendo al tema que me preguntabas, vos decís, bueno, hay aumento de impuestos de la mitad y la mitad es mejora de la recaudación. La experiencia internacional, por ejemplo, de Colombia y de Chile, que hicieron reformas fiscales recientes, te demuestra que ellos sobreestimaron lo que iban a aumentar la recaudación con sus reformas. ¿Qué va a pasar lo mismo? No lo sé. Pero, de vuelta, lo que nos dice la evidencia es cuando vos reducís el gasto tenés mucho más claro cuál es tu corrección fiscal que cuando vos vas a crear un impuesto que después tenés que ver cuánto lo pueden eludir, porque muchos de estos impuestos son para gente que tiene muchos recursos y que tiene muchas maneras de articular su patrimonio. El impuesto más cuestionado ahora es de la implementación en Uruguay del mínimo global, de la renta mínima global, que nosotros no nos oponemos, puede ser un camino. Lo que no puede ser es un apuro por motivos recaudatorios. De vuelta, se nos va la vida en la credibilidad. Las zonas francas han sido claves para el Uruguay. Claramente, algunas de estas empresas están pidiendo que les gustaría pagar acá y quieren ver cómo lo implementamos. Buenísimo. Y hay otras que no. Y las que no quieren pagar acá, si quieren seguir pagando en Europa, en Luxemburgo, en Bélgica, en Francia, donde estén pagando y no quieren pagar en Uruguay, la verdad que no es fácil hacerlas pagar en Uruguay porque Uruguay tiene una ley de zonas francas que les prometió que no les iba a cobrar ningún impuesto. Básicamente, para que esas empresas paguen, empezamos una cosa que es muy rara en caso de los impuestos. Los impuestos son impuestos. Claro. Te los impongo. En este caso, precisamos el beneplácito del que lo va a pagar. Claro. Entonces, hay que ir muy despacio porque nos jugamos muchísimo en estas cosas y hay que ir cuidado de meter esto en la ley de presupuesto y en el apuro de implementarlo cuanto antes para yo ya poder cobrar cuanto antes esto. Pies de plomo, estoy cerrando y me gustaría hacerte 2 consultas finales que son, me parece, relevantes para la audiencia. Advertís que hay que ir con pies de plomo, entonces eso me lleva a preguntarte si no entendés que algunas de las decisiones que se están tomando pueden, no digo ahuyentar a los inversores porque ya sería una cosa un poco grotesca sin mucha sustancia, pero que pueda llegar a condicionar la llegada de inversores o el actual estado de algunas empresas que estén considerando
cambiar su locación geográfica? A ver, yo no creo que nada de esto genere una gran salida de capitales del Uruguay. Sí, obviamente, las decisiones se toman cada vez más en el margen. Y Uruguay es un país caro. Y los que trabajan en los servicios, como son las zonas francas, no tienen activos enterrados acá. No tienen hectáreas, máquinas, fábricas. Tienen trabajadores contratados. Entonces, es más liviano para ellos entrar y salir. Lo que diría, a ver, este tipo de medidas como lo que es el mínimo global, la verdad son políticas muy controladoras de las economías centrales sobre lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Nos están diciendo los países europeos, los países más ricos del mundo de la OCDE, cuántos impuestos tenemos que cobrarle nosotros a las empresas que trabajan en Uruguay. Y bueno, la verdad es que nos están llevando puestos. Y no nos queda otra que subirnos porque nos quedamos... En buena medida es un poco colonialismo económico. Nos están llevando a decir, no, podés cobrar esto, no podés cobrar esto. Pero bueno, ese es el mundo en el que vivimos, ese es el mundo que tenemos que gestionar. Nos están quitando un factor de atracción que Uruguay había tenido en las últimas décadas relevante. Entonces, como nos están quitando, no es este gobierno que lo está quitando algunas tendencias internacionales, hay que ser muy cuidadosos como lo gestionamos. No creo que sea para preocuparse de que se va a ir todo el mundo, ni mucho menos, pero sí para reforzar la preocupación en cómo gestionamos. Algunas cosas, cómo están planteadas en el presupuesto, típicamente el secreto bancario, creo que hay que tener mucho cuidado. Como está planteado el tema del secreto bancario, no ayuda. Claramente no ayuda, hay que ir con mucho cuidado. Bien, en algún momento volveré contigo a una entrevista que nos permita ahondar en los aspectos de aquel trabajo que hizo el CED, entendiendo que podíamos llegar a ser un país desarrollado. Mi pregunta es si ahora, en las actuales circunstancias, siguen pensando lo mismo o siguen con ese optimismo. No, sí, es un objetivo de 20, 25 años, pero yo creo que sí, que Uruguay tiene que aspirar a eso. ¿El plan de Estete, cómo lo tomaste? Bueno, a ver, creo que capaz que el presidente del Banco Central, Vamos a poner un poco de contexto, vale. ¿No? El presidente del Banco Central lo que entiende es que definitivamente hay que quitarse esa cuestión psicológica de que todas las operaciones tienen que ser nominadas en dólares, hay que empezar a pensar en el peso, que es mucho más conveniente, por ejemplo, a los efectos de ahorros individuales, y habló de ese plan de Estete, de dejar el dólar. Yo recuerdo a alguien que decía, tenemos, claro, la cabeza dolarizada, ¿no? Desde que nacemos. Y no es común eso en otros países. Uno va a Chile y las casas se venden en pesos chilenos. Va a Perú y las casas se venden en soles y los autos se venden en soles. En México, en Brasil, en la frontera, la gente más o menos sabe cuánto vale el real porque vive de estar en la frontera. Metete 200 kilómetros para adentro, una ciudad que no... Y le decís, te quiero pagar en dólares. No te aceptan porque no saben cuánto vale el dólar, les complica. En Uruguay tenemos una economía bimonetaria, es una particularidad, que eso tiene algunos problemas en materia de eficiencia, y creo que lo que tiene razón el presidente desde la crisis del 2002 para acá, ahorrar en dólares no fue buen negocio. Sí. Si uno hace las cuentas, haber puesto un plazo fijo en UI, en el Banco República, o en cualquier banco de plaza, contra haber guardado en una caja de ahorro dólares, como tiene mucha parte de la clase media muertos, el dólar también pierde valor, y en particular esos activos remunerados, como puede ser un plazo fijo en UI, remuneró mejor porque el peso se ha fortalecido en las últimas décadas. El dólar te puede proteger, si mañana viene otra crisis financiera, te puede proteger circunstancialmente. Yo lo que digo siempre en esto es, y como consejo es, a ver, tratemos de pensar en lo que uno quiere gastar. Si uno va a ahorrar para salvaguardarse y salvaguardar su poder de compra, la verdad que la UI te salvaguarda siempre. La UI ajusta con la inflación, un plazo fijo en UI, libre de riesgo, vos tenés... El dólar, bueno, depende cómo le vaya, podés ganar o perder. Es verdad que el dólar no va a tener una gran debacle como tuvo el peso uruguayo en el 82 o en el 2002, pero también es verdad que los últimos 20 años no fue buen negocio. Creo que el presidente del Banco Central, yo comparto buena parte de su agenda, capaz que algunas de las expresiones que utilizó no fueron del todo felices, en particular esto de que ojalá que Uruguay sea un país más caro. Claro. Creo que Uruguay es caro en buena medida por buenas razones, porque puede haber hecho algunas cosas bien, pero también por malas razones, y lo hemos hablado con vos varias veces, problemas de competencia, tenemos productos que son absurdamente caros, cosas que no producimos en Uruguay, que tienen restricciones a la importación, algunas que producimos y hay unas pocas empresas beneficiándose que no se pueden importar. Creo que hay una agenda de abaratar el costo de vida del Uruguay que es muy importante y se puede hacer, y Uruguay no tiene por qué ser más caro. Agustín Iturralde, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Daniel.